Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda hermano Fausto. Sean todos bienvenidos una vez más. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy, lunes, como todos los días, están algunos de ustedes deseosos de expandir sus conocimientos, ser edificados, ser enseñados, ser reentrenados. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Vuelvo a decir algo que he dicho múltiples ocasiones, que tengo que decirlo, es una expresión sincera de mí. Tú puedes rechazarla, puedes aceptarla, eso ya es tu decisión. Qué hermoso es poder tener un lugar donde poder entender. Qué hermoso es tener un lugar donde poder entender. Vamos a ver si te lo puedo explicar. Las sinagogas, las iglesias, no te enseñan, te entretienen, te distraen. Sacian tu curiosidad hasta el punto donde ya no te ofenda. Cuando ya te empieza a ofender, ellos entonces se retraen, porque no te quieren ofender, te necesitan ahí. Entonces, para poder entender las cosas de las Escrituras, la única alternativa es estudiarlas tú mismo. Y luego surgen dos categorías: las personas eruditas, estudiosas, autodidactas, que escudriñan ellos mismos y les es revelada por medio de profunda meditación, oración, escudriñar y de orar y pedirle al Padre que les revele. Y muchos pueden llegar a encontrar revelación, no todos. Y luego está la otra categoría de aquellos que van y pagan cuantiosas sumas por estudiar en un instituto teológico o en una universidad teológica, y en el seminario, en el discipulado, etc. Adquieren cierto conocimiento vano, inútil. Se aprenden palabras griegas y se aprenden palabras rimbombantes para usar como dardos afilados con que pullarle la conciencia a otros, como apologética, homilética y etcétera, etcétera, y suenan tan especialistas usando esos conceptos. Y me da risa porque todo el tiempo en mis videos veo comentarios de sabiondos como esos tirándome sus conceptos de que si es correcta o no es correcta mi exegesis, y en fin, es algo tan chistoso de verlos, porque ellos genuinamente se creen más sabios, usando palabras que Jesús, ni Pablo, ni ningún apóstol de Jesús jamás usó, pero como ellos las tienen, yo puedo entender hasta cierto punto el deseo de sentirte seguro de lo que sabes. Eso está bien, pero hay que tratar de no caer en la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Muchos de ustedes usan esa palabra sin saber qué significa. Arrogancia viene etimológicamente, y es necesario que aprendan a estudiar la etimología de las cosas, porque ahí es donde se encuentran las claves y secretos escondidos detrás de los orígenes. A través de la etimología yo he descubierto secretos que me muestran la historia no es lo que te cuentan. Etimológicamente puedes trazar palabras que tienen orígenes diferentes a los que nos hicieron pensar. Por tanto, entendemos que las culturas no vienen conforme a como nos lo enseñaron en la historia. Por ejemplo, hay palabras mexicanas, no le llamemos mexicanas porque ni siquiera existía México en ese entonces, pero hay palabras de Mesoamérica, esa es la mejor manera de decirlo, que están en Egipto.
que no originaron en Egipto, originaron en Mesoamérica, en lo que hoy se llamaría Mesoamérica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Etimológicamente se comprueba que Egipto no tiene origen allá en África, como muchos de ustedes creerían, sino que aquí, en este lado del mundo. Y otro concepto que muchos no entenderían es que la tierra no estaba dividida, estaba en una sola masa. Luego fue dividida y está en la escritura bíblica, habla de Peleg, en el tiempo de Peleg. Se dividió la tierra y no fue solo una vez. La tierra se ha venido dividiendo varias veces. Inclusive el relato histórico escritural en los apócrifos habla de que las tribus de Israel huyeron de Babilonia y cruzaron el gran río, que no era un océano, era un gran río, y luego se separó la tierra y se creó el océano. Así que es muy posible que entre América y África había un río que lo dividía. Pero eso no es posible. Bueno, digamos que habla la escritura de que cuando todo termine y venga el que todos estamos esperando, su pie tocará el monte de los olivos y separará el monte de los olivos y se creará un gran valle. Así que estamos hablando de cambios geográficos que todavía no se han dado. Si es que el monte de los olivos es el que actualmente dicen que es. Pero el punto de todo lo que estoy diciendo es que hay personas que indagan, escudriñan y adquieren conocimiento, y hay personas que solo repiten tradiciones y pagan grandes sumas de dinero por pertenecer a un conocimiento que ha sido pasado por generaciones, que no tiene nada más que lo que llamarían evidencia científica. Y si hay algo que entendemos sobre la ciencia, es que todo el tiempo se está actualizando. Y lo que creyeron hace 1500 años, 2000 años, no es lo mismo que creen hoy, aunque en aquel entonces le llamaran ciencia. Y lo mismo sucede hoy en día. Lo que se cree hoy no es lo mismo que se creía hace 50 años o más. Ese es el asunto interesante que sucede con la ciencia. La ciencia no es eterna, no es perpetua, se establece hasta cierto punto, hasta que es comprobada que es diferente. Y es cuando otros actualizan las teorías, las hipótesis, y se ven comprobadas o se ven refutadas. Así que la ciencia no es absoluta, la ciencia es cambiante. Lo único absoluto es la verdad. Así que tenemos que entender que no hay un tan solo conocimiento humano que sea perpetuo, pero el conocimiento del Espíritu sí es eterno. El conocimiento humano se va a ir modernizando con el tiempo, se va a ir actualizando. Por lo tanto, por esta razón, siempre tenemos que reanalizar o reevaluar nuestro conocimiento. No podemos dar por sentado que tenemos la verdad o toda la verdad. Tenemos que constantemente reevaluar lo que sabemos y compararlo con lo que hemos experimentado. Y solo lo que podemos experimentar y atestiguar se perpetúa o se mantiene como verdad. Lo demás queda sujeto a comprobación. La mejor manera de vivir. Porque si procedemos de esa manera, nos daremos cuenta que una gran mayoría de las cosas que creemos no tienen veracidad, no tienen sustento, no tienen peso o evidencia o testimonio para que sigamos creyendo que es lo que creemos que es. A ver, Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano José. Muy buen día a todos los hermanos en la dispersión. Sí, el conocimiento científico, el conocimiento actual, inherentemente es cambiante, dinámico, provisional. Él va sufriendo porque se maneja a través de teorías, a través de postulados que
algunas personas en ese momento lo creen como correcto, pero más adelante viene otro científico que comprueba, ¿verdad? Hace una hipótesis, hace hace el método científico, ¿verdad? Que es replicar, hacer el método y volverlo a hacer varias veces y se comprueba matemáticamente y prácticamente, y entonces se cambian las teorías, como muchas veces se ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos la cuántica, ¿verdad? Que ha derrumbado muchas cosas de la física normal, ¿verdad? Porque ya al hablar cuántico estábamos hablando de lo primordial, de lo primogénito o lo primero. Y entonces el estudio del conocimiento en lo que es la ciencia es cambiante, ¿verdad? Porque lo que era oscurantismo para otras personas en los tiempos de los antaños, ahora es normalidad en esos tiempos. Y ahora, mucha gente que está actualizada, que está apegada a lo cotidiano, la cuántica para ellos es algo diferente, porque no tienen esa mente, ¿verdad?, a poder entrar al cambio. Se resiste, la gente por lo general se resiste a los cambios. Las cosas religiosas no pueden ser comprobadas. Las cosas espirituales sí. Las cosas religiosas solo pueden ser impuestas, adoctrinadas, y pueden hacer que muchas personas crean en un concepto que les ha sido predigerido, preconcebido e implantado como un sistema de creencias sin ninguna validez. A eso se le llama fe ciega. Y hay que tener cuidado, porque obviamente que se requiere que la fe no veamos para creerlo, pero no significa que es fe ciega. Lo podemos ver, pero no con estos ojos físicos. Lo vemos con la imaginación, lo vemos con la mente, lo vemos con los ojos espirituales. Eso es la fe. Trasplantar nuestra evidencia o carga de evidencia de cosas materiales, físicas o visibles con ojos de humanos, ojos carnales, a que sea evidenciable y visible con ojos espirituales. Las cosas religiosas no tienen sustento científico, no pueden ser comprobadas, y me atrevo a decir que en la gran mayoría de casos no puede ser tampoco atestiguada. Cada quien sostiene su sistema de creencia por tradiciones, imposiciones sociales, familiares, en fin, pero no lo hace verdadero. Uno de los más fáciles métodos de hacerte entender a lo que me refiero, como un ejemplo, sería la doñita que hace un peregrinaje de rodillas y llega a la capilla a orarle a la Virgen por la sanidad de su hijo que tiene calentura, y el niño se sana, y ella atribuye la sanidad a un milagro gracias al peregrinaje que le hizo a la Virgencita. Me recuerdo que una vez en las montañas había un indígena que dijo que los ignorantes le oraban al palo y le oraban a la piedra y le oraban al yeso, y que Dios en su misericordia escuchaba sus oraciones de todos modos y le daba el milagro, y le daban gracias al palo, al yeso y a la piedra, no a Dios. Exactamente. Muchas veces las personas defienden sus creencias que forman parte de su ego, de su yo, simplemente porque no tienen el valor de admitir su error o de abrirse a la posibilidad de que lo que ellos creen no es del todo correcto. No les gusta el cambio, se resisten, porque el ego no quiere la verdad, solo quiere tener la razón. En el camino del espíritu vamos aprendiendo, y hay una diferencia entre los que leen la Biblia y creen que saben, y los que viven la Escritura y atestiguan. Cuando se enseña la Escritura bíblica, muchas veces viene interpretada por la óptica o el punto de vista del que la está enseñando, inevitablemente.
Y ellos, en la mayoría de los casos, quiero que quede claro, no es siempre, necesitan crear un misticismo, crear una imagen de lo que ellos vienen a proyectar. Y esa imagen deriva de la necesidad de aprobación. Ojo con eso. Entonces el predicador va a pararse frente a una audiencia, un público en el púlpito, y va a hablarles no con una sinceridad genuina de una experiencia propia. Sí va a dar un testimonio, sí va a dar alguna anécdota o va a hacer alguna observación personal, pero siempre va a mantener una imagen, un misticismo, porque él necesita la aprobación de la audiencia, del público, para que lo aprueben como un mensajero de Dios. Y debido a la necesidad de esa aprobación, va a inclinar el mensaje hacia ese propósito, que sea aceptado por una audiencia que busca a alguien a quien aprobar, y ese alguien busca ser aprobado. Entonces ya no es una sinergia espiritual de alimentar con la verdad, sino es un culto a la personalidad. La audiencia quiere aprobar al expositor y el expositor quiere ser aprobado por la audiencia, y se crea una sinergia artificial de falsos frutos manufacturados para agradar una necesidad de ambos. Ahí es donde el mensaje deja de ser veraz y se corrompe. Esta es la razón por la cual las sinagogas son un hervidero de contaminación. Eso sucede en las sinagogas. A ver, Milton. Sí, así es, porque siempre se busca adorar hombres, se idolatriza a hombres, se hace ídolos de hombres, y algunos lo hacen a veces en ignorancia y otras veces con conciencia, ¿verdad? Porque no detienen a las personas. Y eso es lo que he visto en el hermano Fausto, que cuando le empiezan a adular, le empiezan a dar fanfarria, los detiene, los para en seco, ¿verdad? A las personas. Y la gente, cuando comete el error de alimentar su propio ego, de aceptar la gratitud, aceptar la honra, el loor, la alabanza, cometen el error y no se acuerdan lo que Jesús decía, que buscaban gloria de hombres y buscaban su recompensa, que era hasta ahí, recompensa de hombres. Pero cuando es un siervo de Dios, no busca recompensa de hombres, sino recompensa que viene de Dios. Y entonces les enseñas a la gente a ser agradecido con Dios. El problema es que en las sinagogas se causa eso y se hace como una atomización de energías, ¿verdad? Donde la gente necesita adular a alguien y ser adulado, de que el líder también le tira a él flores desde el púlpito, por ejemplo. Por eso hacen a veces exhibiciones públicas, tanto de humillación como de exaltación. Al que se porta mal lo humillan, y al que se porta bien lo exaltan, y entonces viven del aplauso, viven de eso. Y eso a muchos los destruye, a mucha gente, porque no llegan a llenar la talla. Otros lo pueden hacer, pero por eso mismo no buscan esa exaltación, sino que buscan más bien salir a las calles, y saben que tienen eso en el corazón hacerlo, pero como los detienen, después les dicen: vas sin protección, vas sin cobertura, no, estás en rebeldía, ¿verdad? Estás llevando la maldición para tu casa. Y entonces la gente se detiene porque los hechizan prácticamente a las personas para que no hagan la obra de Dios. Yo me he quitado todas esas limitantes. Mi canal es para personas que piensan como yo. Es para personas sedientas y hambrientas de conocimiento, que reconocen la desventaja que tuvimos como hispanos de una cultura conservadora extremista que nos impuso un adoctrinamiento religioso basado en falacias que no se pueden comprobar en las escrituras, y a lo máximo fundamentado en mala interpretación y malas traducciones. Y de ahí vienen conceptos obsoletos, sin ningún asidero legal ni ningún respaldo textual, como por ejemplo arrepentimiento de pecados. Ese tema, ¿cómo le saca ronchas a los religiosos? Y es un tema que nunca deja de causar controversia por el poco entendimiento que tienen sobre lo que es el arrepentimiento.
uno no se arrepiente del pecado. Uno se arrepiente de la incredulidad. ¿Y quién me lo enseñó? Jesús. Y el versículo clave, aparte de leer Hebreos y Romanos para entender esto, es cuando Jesús dice: vino Juan el Bautista en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Hablándole a los escribas, fariseos, saduceos y a los sacerdotes del templo. Vino Juan el Bautista en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Sin embargo, atestigua de que ellos salían al bautismo de Juan y Juan los rechazaba porque no los bautizaba, sino que les decía: camada de víboras o generación de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y la ira venidera no es la que viene 2000 años después, ahora, en nuestro tiempo. Era la que venía en aquel entonces, cuando se destruyó el templo, el sacerdocio, la ciudad, y toda la raza de ellos fue exterminada por Tito Vespasiano. Esa era la ira venidera. La ira de Dios desatada sobre Jerusalén, que fue raída, el templo que fue destruido, el sacerdocio que fue completamente borrado, y todo el linaje. 2 millones de personas murieron en ese momento, que Jesús profetizó en Mateo 24. Esa era la ira venidera. Estaba hablándole a ellos de ese tiempo. Ellos querían salvarse de esa ira viniendo al bautismo de Juan. Juan lo rechazaba. Y por eso Jesús atestigua: vino Juan el Bautista en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Atestiguando que solamente iban a Juan el Bautista para tratar de salvar sus pellejos. No venían con un arrepentimiento genuino. Y por eso Juan el Bautista les decía: haced fruto digno de arrepentimiento. O sea, cambien su manera de ser, cambien su corazón, cambien su mente. Y el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Estaba hablando de equidad. Ellos no vivían en la equidad, vivían en un monopolio de la piedad, vivían en un sistema de jerarquía donde ellos se creían superior, en una autojustificación, poniéndose por encima del pueblo. Mateo 23 lo expresa perfectamente y lo expone. Lean Mateo 23 y van a darse cuenta de todo lo que Jesús les decía. Teniendo el entendimiento de lo que Jesús estaba hablando sobre el arrepentimiento, una cosa sabemos: los escribas y fariseos, saduceos y los sacerdotes del templo no se arrepintieron. ¿Y de qué hablaban? Si eran perfectos, Milton, tenían una ley intachable, impecable. Esta gente era más santa que ustedes, los cristianos de hoy. Sin embargo, no les servía de nada, porque aquí está la clave. Vino Juan el Bautista en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Pero luego vinieron las rameras y los publicanos y ellos sí le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. ¿Qué es arrepentirse? Cambio de entendimiento para poder recibir el entendimiento del reino de los cielos. Ellos estaban en el entendimiento de un reino terrenal. Todo lo hacían terrenal. Esperaban a un rey guerrero que vendría a matar a los romanos. Estaban hablando de algo horizontal, no en lo vertical. Estaban hablando de cosas carnales de este mundo, cuando lo que Jesús traía era un reino del otro mundo, de lo invisible, el reino verdadero que hoy en día llamaremos cuántico, reino eterno fuera del espacio, el tiempo y materia. Estamos hablando de un reino real, verdadero, de los reyes y sacerdotes, no un reino material, físico, terrenal. Y aquí es donde hay mucho problema con la gente. Los religiosos no pueden concebir algo de tal magnitud porque nacieron de un vientre terrenal, estéril, muerto, y no pueden recibir el verdadero arrepentimiento para poder pensar en conceptos eternos, conceptos
divinos, celestiales, siguen pensando en conceptos carnales, terrenales. El concepto de una mansión, porque la mala traducción bíblica dice mansión. Entonces, ¿cuántos predicadores has escuchado hablando de que tuvieron una visión donde fueron al cielo y encontraron una mansión para ellos de oro y de cristal y de diamantes y de qué sé yo? Entonces te convencen de que a ti te espera una mansión en el reino de los cielos, cuando la traducción verdadera era, en el hebreo, morada celestial o lugar de habitación. Jesús nunca habló de una mansión. Hablaba de un lugar de habitación o morada. Entonces, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre, que se refiere, ¿dónde tiene Dios su casa? En lo infinito, en lo eterno. Dios habita en la eternidad. En la eternidad de mi Padre, en el reino de mi Padre, muchas moradas o lugares de habitación hay. Si no fuera así, os hubiera dicho. Pero yo iré a mi Padre y os prepararé una morada. Esa morada o ese lugar de habitación a la que Jesús se refería, no se refería a 4 paredes y un techo. No importa de qué material sea. Se refería a un universo que nosotros habríamos de gobernar. ¿Y eso cómo lo sabe? Porque Efesios 3:10 lo confirma. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de su iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestes, moradas celestes. Ahí está la evidencia. Y luego Jesús mismo habla en la parábola de las minas o de las dracmas, no me recuerdo cuál de las dos, creo que las minas, donde a los siervos les repartió y le trajeron de vuelta, y la recompensa es: bien hecho, siervo fiel, ve y gobierna sobre 10 ciudades. Y al otro le dice: ve y gobierna sobre 5 ciudades. ¿A qué se refiere con ciudades? Mundos, universos. Esto es lo que yo creo. Dios no se limita a cosas carnales. Jesús activamente está creando todavía el universo. Por eso dijo: iré a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa eso? Yo no sé dónde les metieron en la cabeza que Dios es un Dios haragán, que solo trabajó 7 días y luego reposó perpetuamente. Es que está muy cansado. No cualquiera puede crear el universo en 7 días, Milton. Todavía hasta el día de hoy, 6,000 años después, sigue descansando. Miren, el Dios creador se le llama creador porque nunca deja de crear. Y si la creación está siendo creada todavía, hay razón por la cual Jesús dijo: iré a preparar un lugar para vosotros. Lo que quiere decir es que el universo todavía está siendo creado. 6,000, 7,000, 8,000 años después, continúa creando más universos. ¿Milton? Sí, él es creador, y es más, está haciendo de nosotros nuevas criaturas. Por eso es que cada día que se acerca a alguien, un pecador, entiende la metanoia, entra a la metanoia, él empieza a hacer una nueva obra. Él es el creador y hace todas las cosas, y así como hace también nuevos mundos, nuevas mentes, porque a la mente cambiar, se crea una nueva conciencia, se crea una nueva línea temporal también. Un nuevo universo, literalmente. Porque cada uno de nosotros es un universo. Y hay muchos testimonios sobre eso. Hoy estaba viendo un testimonio de una pareja donde ellos aseguran que viven en líneas temporales distintas. Porque ella recuerda que se conocieron en un lugar, él recuerda que se conocieron en otro lugar. Ella recuerda que su primer regalo fue esto, él recuerda que su primer regalo fue lo otro. Y como siempre pasaban discutiendo del por qué unos recordaban una cosa y la otra persona recordaba otra, empezaron a documentar. Y en el momento que empezaron a documentar, terminaron los argumentos, porque la realidad colapsaba en una misma. Antes de que documentaran cada cosa, cada uno vivía en 2 realidades distintas. Y eso causaba muchas fricciones. Yo creo, y esto lo defiendo, podrán llamarme loco, les doy permiso, eso no es problema para mí, que a partir del año pasado, cuando el Padre reveló que habíamos brincado una nueva línea temporal y que entramos en esta dimensión cuántica,
que ya no hay espacio, tiempo, ni materia, ni distancia, donde vivimos en la eternidad, cada uno de nosotros genera una línea temporal individual. Y ayer estábamos hablando de esto. Tenemos la facultad de cambiar el destino, pero eso comienza con una convicción de que podemos primero cambiar nuestra percepción y nuestra mente, nuestra conciencia, y eso va a generar una realidad distinta. Las personas que se empecinan a interpretar las cosas mal, verán las cosas mal. Las personas que se aferran a interpretar las cosas bien, verán las cosas bien. Y cada uno elige su realidad conforme a su comodidad perceptual, porque perciben lo que es más cómodo y resuena más a su esencia. Los pesimistas y los que son más optimistas. Un ejemplo. Me asomo a la ventana a las 3 de la mañana y veo a un vecino corriendo, o veo a un hombre corriendo con un televisor sobre sus hombros, corriendo por la calle en la noche. ¿Qué pensarías tú? Si tú abres la ventana a la madrugada, 2, 3 de la madrugada, y ves a un hombre corriendo con un televisor en su hombro, corriendo a medianoche, ¿qué es lo que tú pensarías? La gran mayoría de ustedes pensarían lo siguiente: a alguien se metieron a robarle a su casa, hay que llamar a la policía. Pero en algún lugar del universo va a existir una persona, y tú le podrás llamar ingenua, incauta, que va a pensar lo siguiente: pobrecito, ojalá que encuentre a un técnico reparador de televisores a esta hora. Seguramente se está perdiendo su serie favorita. Pobre hombre, correr a la medianoche a tratar de encontrar urgentemente a un reparador de televisores a esta hora. Es que así va a ser siempre. Van a haber personas que verán lo que quieren ver y eligen esa realidad y la experimentan. Y esa persona va a dormir plácida y tranquilamente pensando que el pobre hombre anda buscando un reparador de televisor. Pero el vecino que elige ver a un ladrón robando una casa no va a dormir tranquilo esa noche, pensando que se van a meter a la de él también. ¿Viste? Ahora se pone en posición defensiva él y como teme y está temiendo, no va a poder dormir en paz. Lo mismo sucede cuando se acusa de pecado a alguien. Uno de los más hermosos gestos que tú puedes tomar contra o a favor o en contra de una persona, yo diría a favor, hacia una persona, uno de los más hermosos gestos que puedes tomar hacia una persona es que cuando te explica el porqué de su error o el porqué de su pecado, le des el beneficio de la duda. Aunque no sea verdad, aunque sabes que está mintiendo, el hecho que le otorgas la razón y el beneficio de la duda muestra un máximo amor. ¿Qué logras con no dárselo? Cerrarle la puerta a la reconciliación. Hace poco nosotros tuvimos entre nosotros a una persona, a un impostor. Y yo tenía todo bajo mi poder para meterlo en la cárcel, o meterlo en un manicomio, o desaparecerlo, hacerle un daño. Estaba en mis manos, el Señor me lo entregó. Milton, sí. El Señor me lo entregó en mis manos de una manera maravillosa. Y yo siempre les he dicho, lo que tú haces en el momento de debilidad de la otra persona define lo que eres. ¿Y cuál fue mi verdadera esencia con él, Milton? Piedad, tomarle piedad, tenerle ¿Qué? Tenerle piedad, mostrarle piedad, misericordia, darle la oportunidad de que él solito tuviera la oportunidad de volverse a restablecer y cumplir lo que había dicho, cumplir
cumplir lo que había dicho. Me preocupa a veces esa forma de hablar suya que nadie le entiende, Milton, y hasta a veces ni yo le entiendo. Yo tuve misericordia de él, teniéndolo en mi poder. Solo era cuestión de dar la orden y ese destino de ese hombre hubiera sido trágico, de una o de la otra manera. Pude haber acabado con su vida, literalmente hablando. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hice? Le abrí la puerta a la reconciliación y le abrí un camino de restauración y le dije, ¿qué tal si todas las mentiras que usted habló eran una confesión de fe de algo que usted puede llegar a hacer con mi ayuda? Y el problema es que hay personas que tienen miedo y terror de la responsabilidad que conlleva llegar a convertirte en tu máximo potencial. Hay personas que disfrutan la mediocridad y la prefieren, donde no hay incomodidad, donde pueden seguir vampirizando, donde pueden continuar siendo lo que siempre han sido, porque es cómodo para ellos. No entrar en su lugar perfecto de su morada celestial, porque si hay oportunidad y posibilidad de que todo lo que hablaste sea verdadero, yo te iba a impulsar para que se cumpliera. Y así no ibas a ser un mentiroso, ibas a ser una persona veraz. Y ni aún así quiso rectificar. Y al final el muy cobarde terminó huyendo, dejando botada la oportunidad maravillosa que se le había dado. Porque si te contara las cosas que esta persona hizo, mira, basura, escoria humana. Pero al final yo siempre entendí que algo estaba haciendo el Señor por alguna razón, y yo sé que yo era el ultimátum de este hombre, porque este hombre dijo, ninguna persona, ningún hombre jamás me había hablado como usted me ha hablado. Sí, con la verdad, porque el resto de la gente seguía su mentira, porque eso es lo que yo hago. Ahora entendemos mi metodología. Yo te pongo el ratón para que se salga tu gato. Yo te abro el camino para que saques lo que escondes y lo hagas más obvio, para que después no puedas negar. Porque este hombre no tenía el valor de admitir que mentía, no tenía el valor de admitir lo que hacía, y sin embargo vine yo y lo hice que fuera tan obvio que después él mismo dijera, soy una basura humana. ¿Milton? Sí, así es. Y esas son las cosas que ustedes nunca van a entender de este hombre. Porque yo le seguí el juego, Milton. Yes. Le seguí el juego. Hasta le pavimentaba el camino para su mentira. Le seguí el juego para ver qué tan lejos él llegaba. A ver qué tanto él extendía, a ver qué tanto. Y cuando cuando se vio que estaba tan profundamente metido, le dije al Padre, Padre, pónmelo enfrente. Y el Padre me lo puso enfrente. Y me puso enfrente las personas indicadas para desenmascararlo. Y entonces, inclusive está grabado, ¿verdad, Milton? Sí. Inclusive está grabado como yo aquí lo confronté. Y le dije, usted creía que yo sabía que usted me estaba mintiendo. Yo sabía lo que usted estaba haciendo, pero le di todo para que usted mismo se metiera y usted mismo se atrapara. Al final del camino lo que hice fue facilitarle tanto lo que él quería hacer, que lo tomó sin pensarlo y se vio atrapado en lo que hacía. Y de ahí ya no lo podía disfrazar. Aunque trató, insistió, ¿verdad, Milton? Tratando de... Y yo le dije, no hay manera de que yo le vuelva a creer una tan sola cosa, por esta y esta y esta razón. Y luego Milton se encargó de mostrarle por cronológicamente todo y se lo puso ahí para recordatorio. Ese hombre entendió la escoria humana que él es, porque hizo daño a muchas personas, disfrazándose de lo que no era, con una máscara que usaba muy hábilmente para manipular a la gente para ventaja del Milton. Sí, usaba la misericordia de las personas. Y ahí es donde ustedes tienen que entender lo peligroso que es. Las personas que usan máscaras, que se pintan de inocentes palomitas y son vampiros. ¿Milton? Sí.
Absorben a las personas, las drenan, las dañan. Pero ustedes solo ven la carita, ustedes solo ven a la persona y caen. ¡Ay, es inocente! Sí, el papel de la mosquita muerta es el favorito del diablo. Y ahí es donde dañan a muchas personas. Porque nunca son quien realmente son. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente hostil, donde para poder sobrevivir aprendieron a disfrazar quién realmente son, porque saben que no van a ser aceptables en el entorno en el cual se desarrollan. Entonces adquieren un disfraz con el cual protegerse y después se enamoran de ese disfraz y no lo quieren soltar. Y esas personas viven siendo esclavas, atrapados en obviamente bajo un vampiro arcóntico que los domina y que los controla. Y luego ellos poco a poco se terminan transformando en el mismo arconte, en el mismo carcelero. Adoptan la misma forma de operar y adquieren el mismo talento y salen, si es que pueden, de la opresión de un carcelero para ellos después convertirse en otro carcelero. ¿Víctor? Así es, es que viven de eso, de ser vampiros, de drenar a otras personas. Porque se convierte en ellos un modus vivendum, ¿verdad? Ya no hay otra forma de hacerlo, porque no quieren, pasan la línea del no retorno, que ya no pueden volver atrás, y entonces tienen que seguir. Y como este demonio que los posee, ¿verdad? Del engaño, porque una mentira lleva otra mentira, y cada vez se va haciendo más grande, hasta que la mentira ya no se puede ser sostenida, y pierden hasta la vergüenza, no les importa dañar incluso a su propia familia, no les importa que su madre esté enferma, no, simplemente por seguir sosteniendo su mentira lo siguen haciendo y no se arrepienten, no llegan a ese conocimiento del arrepentimiento. Y este tipo involucró a su yerno, involucró a su mamá, involucró a mundo y remundo, involucró a pastores, involucró, Dios mío, a nombres de grandes nombres. Este hombre, santo Dios. Y era impresionante verlo, con qué facilidad. Y te miraba a los ojos. Y te miraba a los ojos con una sinceridad cuando te mentía. ¿Víctor? Sí. Psicópata. Completo, absoluto psicópata. Y era impresionante verlo. Pero le doy gloria a Dios de que me lo entregó en mis manos y que le di la oportunidad que nadie más le iba a dar. Y la tiró a la basura, ¿verdad, Víctor? Sí. Ese hombre por el resto de su vida va a llevar una carga pesada en su corazón, que Dios no le va a dar paz un instante de su vida al saber que tuvo la manera de rectificar y no rectificó. ¿Víctor? Así es. Ese cargo de conciencia no le va a permitir paz. Y por eso hasta enfermedades tenía, ¿verdad, Víctor? Sí. Hasta enfermedades del corazón tenía, porque ni siquiera paz, ni siquiera sueño podía conciliar. Así que el punto de todo lo que he venido diciendo es que todo lo que yo creía en mi inicio fue actualizándose. Y hoy en día yo puedo hablar un mensaje mucho más amplio y alcanzar a mucha más cantidad de personas que simplemente a los cristianos. Yo puedo actuar como cristiano y puedo hablar como cristiano. Bien fácil para mí decir la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo puedo repetir todas las frasecitas de los cristianos para parecer como ellos, pero decido no hacerlo. Yo no voy a venir a tratar de pintarte un panorama con brochazos artísticos para agradar a una audiencia fanática de un cierto arte, porque para mí la religión es un arte. Es un arte de ciencia ficción religiosa, donde cuentan cuentos que muchas personas creen que son reales, mas no pueden ver la alegoría que hay detrás. No pueden entender la profundidad del mensaje que se nos está revelando más allá del blanco y negro de las palabras escritas. Por eso el día de hoy quiero hablar algo que he hablado en otras ocasiones, pero no he sido específico. Hoy sí lo seré. Y es el tema del por qué estamos aquí. Me van a oír hablar algo que ya está dicho. Lo he dicho de varias maneras.
Y en la multiforme sabiduría de Dios se confirma esta verdad que te voy a hablar hoy. Entendiendo de que cuando yo empecé, yo tenía el mismo conocimiento que tú, básico. Tenía los mismos sesgos, los mismos temores, incertidumbres, las mismas preguntas. Pero empecé yo mismo a averiguarlas. No empecé a preguntar, porque cada vez que preguntaba, uno decía una cosa, otro decía otra, decía, pues no hay nada que concuerde, no había coherencia. Cada cristiano tiene su propia interpretación de la verdad, y nunca había una verdad absoluta. Eran imposibles de reconciliar los opuestos. ¿Por qué? Porque eran antagónicos totalmente. Unos tenían una óptica carnal, otros tenían una óptica celestial, y no podían reconciliarse. Eran completamente antagónicos. Entonces, la única forma que encontré que se podía reconciliar todas mis dudas era darle una nueva interpretación y buscar más adentro y más profundo. Y solamente ahí fue que encontré la justicia. Y la justicia fue la llave que abrió las puertas de los tesoros del conocimiento que faltaba. Y entendí por qué Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La razón por la cual las religiones nunca van a poder ponerse de acuerdo es porque todas han desechado la justicia. No la han enseñado, no la han adoptado, no la han entendido, y una vez que la puedan tener y la puedan obtener, entonces se resuelven todos los misterios. Vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Qué es? En una reunión con unos abogados de renombre en México para la formación de nuestro cuerpo legal de hombres que están al servicio para defender a los miembros y a la organización de los ataques que ya están en ejecución y que ya están dando frutos, ya están empezando a hacer sus indagaciones y su trabajo, ¿no?, de preservación de datos, por decirlo de una manera. Milton, esa es la etapa inicial, ¿no? La preservación de datos, donde recopilan capturas de pantalla, textos, grabaciones. Yo les voy a dar un consejo. Les voy a decir lo siguiente. Cuando alguien te llame y te diga que necesita hablar contigo urgentemente de algo muy importante, o de que están muy preocupados por ti, que están orando por ti, que quieren hablar contigo, grábalos. Grábalo todo. ¿Ok? Yo te aconsejo que no participes y que no tengas conversaciones con ellos. Diles: no me interesa lo que sea que tengas que decir. No me estés invitando a tus ejecuciones extrajudiciales. Porque una persona que te habla en esos conceptos, ya sabes a lo que va. Va a querer contaminarte con su cizaña. Sembrar cizaña, división. Va a querer contaminar tu corazón y ponerte contra alguien. Lo más seguro es contra mí. Grábenlos. Guarden captura de pantalla de todo. Con fecha. Todo. Porque eso se va a necesitar. Todo eso se va a necesitar. Nada más un consejo que les doy. Porque que tú me lo cuentes no sirve de mucho. Es mejor que todo lo tengas bien registrado. ¿Ok? En el caso de nosotros, en mi persona, yo represento una organización. Una cosa era cuando solo era el hermano Fausto. Un perico de los palotes cualquiera de las redes sociales, un youtuber. Yo ahora pertenezco a varias organizaciones. ¿Mito? Y el estatus de pertenecer a estas varias organizaciones me blinda contra ataques a mi persona. Porque ya no es contra mi persona, es contra la organización. Estás atacando la investidura de una organización y eso lleva un peso jurídico diferente. Eso ya lleva penalización. Eso ya lleva algo penal. En
todo el mundo, según derecho internacional, eso ya es otra cosa. Así que en esta etapa, se los advierto, no jueguen con esto. Porque ya hay un equipo de personas dedicadas a esto, con instrucciones específicas de ejecutarlo. Ya no es cuestión de pensarlo y de repensarlo, no, hecho está. Entonces les pido, por favor, cúrense en salud, busquen algo que hacer, vayan a limpiar, vayan a pulir sus zapatos en su closet, vayan a hacerle desayuno y almuerzo a su esposo, atiendan a sus familias, salgan a hacer la justicia, laven el carro, planchen la ropa. Milton, en otras palabras, busquen algo en que entretenerse. ¿Sí? Ese es el consejo que les doy. Busquen algo en que dedicar, en un oficio en que dedicar sus energías y con que desquitarse sus frustraciones. Porque si cruzas ciertas líneas, hermanos y hermanitas, especialmente, se los advierto, no va a haber vuelta atrás. Este equipo se ha hecho todo un estudio de país en país, de estado en estado, sobre cada ley, sobre cada lugar, y saben exactamente cómo ejecutar, porque se les ha pagado buena suma de dinero por ese estudio. No van a tener que perder tiempo haciéndolo. Han hecho sus dictámenes judiciales, los cuales ya están en mi poder. Solo es cuestión de decir, ejecute. Así que por favor, no es necesario que tengan que ser perjudicados por causa de una mala lengua. Mejor oren. Pídanle perdón a Jesús por lo que sienten en sus corazones, por todo lo que han acumulado, que no hayan cómo desquitarse. Desquítense con la almohada, desquítense en oración. Doblen rodilla y pídanle perdón a Dios. Que es lo mejor que puedes hacer. Porque a estas alturas ya no estoy jugando el mismo juego. Así que paz o paz. Elijan. Cada uno de nosotros tiene que entender en el tiempo en el cual vivimos. Mientras la mayoría de los religiosos siguen esperando un rapto y siguen esperando el fin del mundo y la tercera guerra mundial y la marca de la bestia y el anticristo, la verdad está frente a ti y no la estás viviendo, no la estás ejecutando. Por eso yo he tratado de explicarles a ustedes, yo no he cambiado mi discurso, pero sí lo he actualizado. ¿Mito? Sí, así es. Cada vez se va mejorando mejor, porque trae más ahora la prueba, ¿verdad?, científica, y que por eso es que están viniendo otro tipo de personas, porque se sale de lo religioso, ya gente que es inteligente, gente que estudia, ¿verdad?, que no se queda anclada en lo primitivo, sino que es actualizada. Ok, escúcheme con atención. En mi peregrinaje, el panorama va cambiando. En mi caminar, me voy fortaleciendo y me voy afirmando. Razón por la cual puedo hacer cosas ahora más rápido y más poderosamente que antes. Porque ya soy lo que soy. La salvación no es algo que vendrá mañana. Tu éxito y tus logros no vendrán con el tiempo. Ya están aquí. Ahora. Es ahora la eternidad. Todo lo que me ha sido dado es mío y me pertenece con Cristo. Cristo no vendrá mañana. Cristo ya vino. Cristo ya está aquí. Está en mí. Reina en mí. En mi universo, en mi línea, Él está sentado en el trono. ¿Milton? Va a llegar un momento donde todas las líneas van a hacer una convergencia hermosa y divina. Eso sé que va a venir. El desenlace final de la gran convergencia final, donde todos entraremos en una misma línea perpetua, eterna, perfecta. Eso todavía no ha sucedido. Eso sucederá en algún momento. A medida que la humanidad vaya despertando, vaya recordando y vaya entrando en su morada celestial,
entonces se manifestará la casa del Padre. Yo tengo derecho a expresar lo que sé, porque yo solamente sé lo que atestiguo y vivo, no lo que creo. Hubo un tiempo donde yo creí que en el 2015 sería la gran tribulación y el fin del mundo, y lo prediqué con toda sinceridad, porque cuando le pregunté al Padre, ¿debo de hablar de esto?, me dijo, predícalo. ¿Qué se refería con predícalo? Sobre el fin. Luego recibí un mensaje que ustedes lo han visto, 2025 ya no queda tiempo. Y luego nos damos cuenta que 2025 es el año cuántico, el comienzo de la era cuántica, lo cual significa que ya no estamos sujetos al espacio, al tiempo, y hemos sido liberados de la trampa del Cronos. Leemos las escrituras acronológicamente y nos damos cuenta que son eternas. Y vemos todo de una manera distinta. Muchos de ustedes van a morirse esperando el fin del mundo y esperando el rapto. Como mi mamá. Mi madre murió en el 2012 diciendo que el 25 de mayo sería el rapto. Y el 25 de mayo murió. Fue el fin de su mundo. ¿Listo? Fue el fin del mundo para ella. Y yo, que decía que no, sigo aquí. Vayan entendiendo el patrón de racionamiento, por favor. Si tú crees que va a haber un rapto el 23 de septiembre, no me inviten a tu funeral. Porque el rapto, según Mateo 13, es cuando Dios manda a sus ángeles y arranca de su reino la cizaña, los que sirven de tropiezo, los inútiles. ¿Mito? Sí, es el día final, el día del Así que si va a haber un rapto, va a ser el rapto de la cizaña. La cizaña va a ser cortada y va a ser echada al fuego y va a ser quitada del mundo, que va a quedar para los justos. Lean bien, por favor. Estudien bien, porque a lo mejor ustedes no están bien enterados de lo que es el mensaje del fin de los tiempos. Cada uno de nosotros hace una realidad. Cada uno de nosotros crea su propia realidad. Y cada uno percibe su realidad. En el entendimiento de las cosas, conforme a mi estudio que he hecho en la sinagoga de Satanás, donde puedo explicarte que todas las profecías ya fueron cumplidas, históricamente cumplidas, en especial lo que sucedió en el año 66 después de Cristo hasta el año 73, que fueron los literales 7 años de tribulación, con la caída del templo, la caída de la ciudad y el exterminio del pueblo judío, dio lugar a una nueva era, con un nuevo templo que somos nosotros, una nueva ciudad que somos nosotros, un nuevo sacerdocio que somos nosotros y un nuevo pueblo que seguimos siendo siempre nosotros. Todo se confirma y se cumple en nosotros. Ahora, ¿por qué le llamo a este video la toma de Jericó? Yo sé que me he tardado en llegar a este punto. Durante todo el tiempo que yo he predicado este mensaje, hay una constante que no he cambiado. Lo que viene es un éxodo, otra vez. El éxodo de Egipto confirma lo que Pablo habla, que la Jerusalén actual es esclava. Esclava, sinónimo de Egipto. Pero que la Jerusalén celestial es libre, es madre de todos los creyentes, dando a entender que nosotros somos la Jerusalén celestial nacida del Espíritu. Una ciudad santa, construida por piedras vivas, que edificamos la casa del Señor, la ciudad del Señor, la ciudad de justicia. Construida para el Rey de justicia a través de piedras vivas
que somos nosotros los justos. En la premisa que yo siempre he entendido y siempre tengo esto claro, lo que viene es un éxodo otra vez. Y así como el pueblo de Israel salió de Egipto con gran poder, con grandes señales, por eso es que dice en el pacto en el Sinaí: vosotros habéis visto lo que hice con los egipcios, cómo os saqué con alas de ángeles y os he traído aquí. Si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y haré de vosotros un reino de sacerdotes. ¿Listo? Ahí está la promesa. Ese es el pacto. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué sucedió? Salió un pueblo de Egipto y llegó con dificultad a la tierra prometida hasta que se perdió toda una generación, y luego hubo un hombre que tomó el lugar de Moisés, que es Yeshua o Yehoshua o Josué, sinónimo de Jesús. ¿Visto? El que le viene, que quieren meter. No fue Moisés el dador de la ley el que nos trajo a la salvación y a la tierra prometida. Fue Josué, Yeshua, Yehoshua, Jesús. Entonces Jesús entra a la tierra prometida a destruir a los gigantes, a los ángeles caídos y a su descendencia. ¿Visto? Así es. Y toma Jericó, la gran ciudad. Y luego toma Ai, interesantemente. Y así consecutivamente va tomando el territorio de ángeles caídos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Eso es lo que nos espera. Nosotros como pueblo redimido, la otra generación, la regeneración, bajo el liderazgo de Cristo, estamos tomando el territorio de los ángeles caídos y los estamos sacando de los lugares celestiales. Los estamos expulsando de las regiones celestiales. Los estamos expulsando, los estamos derribando de las líneas temporales, de las moradas celestiales que Jesús nos había preparado de antemano. ¿Milton? Así es. El pueblo de Dios tomando, ¿verdad?, la tierra que Dios le había heredado, ¿verdad?, la tierra prometida, y convirtiéndolos a cada uno de ellos en un rey y guerrero, ¿verdad?, que viene y toma posesión de lo adquirido por Jesús, el que hizo y nos dio la victoria. Si somos reyes sacerdotes en Cristo Jesús, ¿cuál es el propósito de un rey? Primero que todo, conquistar, proteger, legislar, juzgar a su pueblo, a su tierra. Somos figura bajo el Rey de Reyes, real sacerdocio, ejecutores de la ley real. Somos emisarios del Altísimo, conquistando la tierra que nos fue prometida. A cada uno una tierra prometida nos espera, pero hay que sacar a los gigantes, a los ángeles caídos y a los hijos de los ángeles caídos de ella para poder poseerla. Y entonces tu guerra no es en esta tierra, sino en esa tierra prometida, que todavía no has conquistado, que está siendo retenida por demonios, por saqueadores, por asesinos, por espíritus, por potestades, por demonios. Y ellos son los que retienen tu bendición, ellos son los que retienen lo que te prometió Jesús, lo que Dios mismo te ha destinado. Por eso es necesario entender que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La toma de Jericó es una simbología del pueblo de Dios tomando su identidad con autoridad y ejecutando la guerra para conquistar el terreno que Jesús nos cedió. Porque Dios le dijo: la tierra es suya, tómenla. Pero el problema es que tienen que tener la fe para hacerlo. No ser como los 10 espías perversos
que viendo la oposición se acobardan, sino ser como los dos espías que creen y dicen: el Señor nos los entregará en nuestras manos, tomémosla, es nuestra. Dos percepciones de una misma situación. Unos ven gigantes que los pueden aplastar como hormigas, otros ven un Dios que les ha prometido y que les entregará la tierra sin importar la adversidad. ¿Visto? Sí, a los que creen, ¿verdad? Los que creen en el Señor que está con ellos, que han visto portentos y milagros que con Cristo Jesús, son esos que Dios va a enviar para esa guerra final, ¿verdad? Donde se toda rodilla, hará que toda rodilla y toda lengua que confiesen que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué somos? Somos guerreros interdimensionales. Somos viajeros cuánticos. Somos conquistadores del universo y de los multiversos. En la serie El hombre del castillo, cuando muere Hitler y toma el poder Himmler y descubren una anomalía interdimensional y construyen un túnel para viajar por el tiempo, la idea de Himmler es que podían meter ejércitos y entrar al portal y conquistar las otras líneas temporales y conquistar ya no solamente un mundo, sino los mundos. Y elaboran un mapa interdimensional de la Tierra. Y cuando se lo presentan por primera vez al personaje de Smith, le dicen: ¿qué es esto? Dice él: este es el mapa del multiverso. Es impresionante ver lo que hicieron. Y entonces dice: y esto es el universo conocido hasta ahora. Falta por conocer todos estos, decían ellos. Pero ya tenían el mapa dibujado, porque habían entendido la multidimensionalidad. Y el propósito de ellos es que ya no solamente iban a conquistar este mundo, sino que iban a conquistar todas las líneas temporales de todos los mundos, para así multiplicar y centralizar el poder en un solo universo. Y era impresionante ver el plan del supuesto Himmler. Al final de cuentas, es algo muy interesante, porque eso es lo que precisamente Dios quiere que nosotros hagamos. Que conquistemos el multiverso, que conquistemos nuestras líneas temporales y todas las líneas temporales bajo su poder y su autoridad, para que Cristo reine en todos los universos y sea glorificado en todos los universos, y para que la profecía de Efesios 3:10, que es una de mis favoritas, se cumpla, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de su iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Bienvenido a la nueva línea temporal, viajero interdimensional, conquistador bienaventurado de los mundos. ¿Visto? Un guerrero para la eternidad del reino sempiterno de Cristo. Este solo es una práctica. Esta podría ser esta matriz, prisión que tenemos aquí, solo es para los que puedan ser libres de esta, podrán ir y libertar a otras, a las otras universos, creaciones que Dios tiene ahí. No porque Él no lo puede hacer, sino que Él nos lo está compartiendo a nosotros para que vayamos como Él. ¿Ahora entiendes por qué es necesario un cuerpo glorificado? ¿Ahora entiendes por qué es necesario este conocimiento? ¿Ahora entiendes por qué era necesario que llegáramos al entendimiento de lo cuántico? ¿Ahora entiendes por qué era necesario que yo continuara en mi llamado, más allá de solamente la justicia, entrar en qué se espera de mí, qué debo de hacer? Porque la mayoría de ustedes quedaron atrapados de nuevo en la justicia, en una vez a la semana, según tu capacidad, hacer la justicia, dándole de comer al hambriento, el plato de comida, la ropa. Y si se espera más, mucho más de nosotros, si realmente tenemos que entender que más allá de solamente alimentar al pobre, que eso es parte, también tenemos que liberar a los cautivos, Milton, Sí. en sus líneas temporales, en sus universos. Hermanos, todas las historias bíblicas hablan de conquistadores. David era conquistador. Jonatán era conquistador. Todos los grandes reyes eran conquistadores. Y Jesús es el conquistador de conquistadores, que conquistó el cielo, la tierra y el Seol. Y por eso dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto id. ¿A dónde?
a toda criatura, a toda creación, a todas las líneas temporales, a toda experiencia del multiverso. En otras palabras, hermanos, habrán misioneros para Cristo que van a África y habrán misioneros para Cristo que van a los multiversos. Yo busco ser el que cumple la profecía de Efesios 3:10. No solamente saciarme de ser misionero en este mundo, sino en los mundos venideros. Una vez más, hermanos, les agradezco si ponen atención al tema que tocamos ayer referente a la celebración del Día del Niño que queremos hacer para nuestros hermanitos que están esperándonos en Liure, en el comedor de niños. Queremos llegar con las manos llenas, llevarles un banquete, llevarles juguetes, llevarles ropa. Y para eso, una vez más, hacemos la convocatoria a todos los que quieran participar en esto. Por favor, comuníquense con nosotros de inmediato para que podamos coordinar la fecha. Como ya estamos a menos de una semana, estamos a días de que se cumpla la fecha del Día del Niño en Honduras, no vamos a poder hacerlo para ese día, lo haremos para después. Viene la celebración del 15 de septiembre, podríamos hacerlo para más o menos el 20 de septiembre, y entonces tenemos unas casi 2 semanas para coordinar y para organizarnos. Les agradecería a las personas que en veces anteriores se solidarizaron con nosotros y contribuyeron con esa obra, nos vuelvan a contactar hoy, y a los que no han tenido la oportunidad todavía, entonces les agradecería que lo hicieran esta vez. Tenemos que planificar la logística porque está un poquito complicada en esta ocasión, pero podemos hacerlo si nos coordinamos desde ya. Así que una vez más, hermanitos, les agradezco de antemano los que tienen en su corazón esa carga de ayudarnos a celebrar esto. Obviamente que lo volveremos a mostrar, les enseñaremos los videos y todo lo que se hace. ¿Tú fuiste la vez pasada? Sí. Sí estaba, ¿no? Fuiste más directo. Bueno, entonces, sí, tú estabas grabando con la cámara, sí, correcto. Así que ya saben, hermanitos, los que quieran contribuir con esa obra, háganlo, oren si quieren para que el Señor les indique qué es lo que deben de hacer, y comuníquense con nosotros en los próximos días, por favor. Hagámoslo juntos, llevémosle gozo y alegría a estos muchachitos que están allá en Liure, y les agradezco mucho de todo corazón su gentileza de apoyarnos en eso. Bueno, eso es todo, los dejo hasta aquí. Los veré en la noche, si Dios lo permite, en el taller cuántico, y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias y hasta pronto.